Shulchan Aruch Siman Taf Kaf Tet Saif Aleph She'en Noflim al Penehem Bechol Chodesh Nisan. Dice Shulchan Aruch Shoalim Bilchot Pesach Kodem la Pesach Sheloshim Yom. Dice Shulchan Aruch, hay que preguntar en la Salahot de Pesach, antes de Pesach, 30 días. Porque, ¿de dónde salió esta alajá de 30 días? ¿Por qué no 29 y por qué no 31? Eso lo estudiamos el año pasado y ya se lo olvidé decir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amén. Claro. Dice la Gemara, Moshe Rabbenu, cuando estaban haciendo el primer Pesach, Moshe Rabbenu le dijo al pueblo de Israel, si es que hay alguien que está impuro y no puede hacer Korban Pesach, que haga Pesach Sheni. ¿Cuándo les dijo Moshe Rabbenu eso? Cuando Hashem se lo dijo. En el Pesach primero. Claro. Ahora, ¿cuántos días faltaban para Pesach Sheni? 30 días. 30. Y ahí se aprende que 30 días antes ya hay que empezar a estudiar la Salahot de Pesach. Dice Mishnah Berurah, aquí tiene el libro, señor Sion. Sonny, ¿cómo estás? Dice Moshe Rabbenu le estaba diciendo la Salahot de Pesach Sheni. Dice Mishnah Berurah, la misma halajá aplica en otras fiestas, que también 30 días antes hay que estudiar la Salahot. Aunque el Jajam de Vilna dice que no, en Shavuot es suficiente de una semana antes. ¿Por qué? Porque en Shavuot no hay muchas halajot. Y hay poskim que dicen que toda la halajá de 30 días se aplica solamente en Pesach. ¿Por qué? Porque en Pesach hay muchas halajot. Y más que todo, que la gran mayoría de las halajot de Pesach hay que hacerlas antes de Pesach. Aparte de las halajot que tenemos en Pesach. Por ejemplo, tenemos las halajot de ¿qué? De cómo moler el trigo para hacer matzot. Nosotros hoy en día, uno va y compra la matzá. tenemos la matzá ya. La compramos, pero en verdad hay halajot de cómo moler el trigo para hacer la matzá. Y cómo hornear la matzá. Y cómo amasarla. Y el tiempo. Y después tenemos las halajot de cómo kasherizar utensilios. Uno que tiene una olla que usa para todo el año, cómo hace para kasherizarla. Y las halajot de tenemos cómo revisar el hametz y cómo quemar el hametz. Y qué casa hay que revisar hametz y qué casa no hay que revisar hametz. Por cuánto que hay tantas halajot, si estudiarían las halajot una semana antes, no alcanzaría. Entonces por eso hay que estudiarla 30 días. Pero, y es más, estas halajot en Pesach no hay forma de hacerlo, porque hay que hacer todo antes. En cambio, en Sukkot, uno que no hizo una Sukkot, puede hacerla en Sukkot. Otra cosa, por eso en otras fiestas hay quien dice que es suficiente con pocos días, pero según todas las opiniones, en el día de la fiesta hay obligación de estudiar las halajot de esa fiesta. Significa que dentro de Pesach hay obligación de estudiar halajot de Pesach. Y dentro de Shavuot hay halajot de estudiar halajot Shavuot. Y en Sukkot hay de estudiar halajot Sukkot. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbenu estableció que hay que estudiar las halajot de cada fiesta en su fiesta. Ahora, en Shabbat, ¿hay que estudiar halajot Shabbat o no? Siempre. Siempre. Si no, dijimos que cada fiesta hay que estudiar halajot de fiesta. La pregunta es, en Shabbat, ¿hay que estudiar halajot Shabbat cada Shabbat? Hay que repasar. Sí, hay que estudiar. 54 Shabbatot en el año. Hay que estudiar cada Todo Shabbat. Yo aquí cuando vengo los viernes, los sábados a la tarde, yo veo la halajot de Shabbat. No, a veces estudiamos otras halajot. Bueno, pero la semana se estudia también. La pregunta es, ¿hay obligación de estudiar en Shabbat halajot de Shabbat o no? Entonces, algunos poskim dicen que sí, que también. Igualmente en Purim también hay que estudiar halajot de Purim, y en Hanukkah las halajot de Hanukkah. Y hay que decir que también en Rosh Hashanah y en Yom Kippur hay que estudiar las halajot de Rosh Hashanah y Yom Kippur en esos días. Ahorita, esta halajá de estudiar las halajot 30 días antes de Pesach nos lleva a otra halajá más, que 30 días antes de Pesach uno ya tiene obligación de estar pendiente de las cosas de Hametz. Como dijimos, por ejemplo, hacer Bedikat Hametz, si se va de viaje, tiene que hacer Bedikat Hametz. ¿Y qué otras halajot? Por ejemplo, uno tiene obligación de estar pendiente de cada cosa que no tenga hametz, que se le haga fácil revisarlo. Por ejemplo, si lleva un libro a la mesa, estar pendiente, si le va a entrar migajas, que después va a tener que revisar. Esta obligación de estar pendiente, ¿cuándo aplica? 30 días antes de Pesach, que se aprende de aquí. Solamente la noche que se dice, que se hace, una noche anterior. Si se va 2 días antes y hace el hametz, no dice verajá. Sí, la verajá es solamente la noche, que este año son 2 noches antes. Y hay que revisar. Porque jueves en la noche, muy bien. Hay que revisar los libros que no tengan migas también, ¿no? Vamos a ver hasta la Jod de el libro de Kippur
Ese no se revisa. El libro de Kippur, ¿por qué? Porque te van a ir. Pero cuando hace Abdalá y come ahí la galleta en Abdalá. Hay que revisarlo. Y aparte hay que saber otra cosa. El libro de Kippur que tiene la primera página, Minjá. Y después tiene Caparot. Y tiene la verajá de los niños. Todo eso se dice cuando se come. Sobre También todo el según libro eso, de Birkat Hamazon, ese sí. Birkat Hamazon como hay que Hamazon. checarlo bien. Ahorita hay una costumbre, dice el Ramá, Uminhag liknot hetim. Hay una costumbre de comprar trigo. Lejalkam la aniim de Pesach. Hay una costumbre de comprar trigo y repartírselo a los pobres para Pesach. Vekol mi shedar ba'ir yudbet chodesh terech litener ley. Cualquier persona que vive en la ciudad 12 meses lo obligan a aportar en la tzedakah para comprar trigo para repartirle a los pobres. Ahora significa que la costumbre original era, que se llamaba Maot Hitin, era comprar trigo para darle a los pobres para que tenga para Pesach. Dice Mishnah, el tiempo de ellos acostumbraban, en vez de darle trigo, le daban harina kasher de Pesach. ¿Para qué? Para que ellos tengan para que tengan su matzá para Pesach. Y dice, y si no tienen dinero para amasarlo, tiene que hacerlo. Hoy en día se hace más todavía. Se le da directamente la matzá. Y con eso, porque ya nadie hace matzot hoy en día en la casa, y por eso, así como había mitzvah de darle el trigo, hoy en día que aplica en darle la matzá para que la tenga. Dice, ¿quién tiene que obligación de aportar para darle a los pobres de la ciudad? Si en una ciudad hay 100 pobres, entonces la gente de la ciudad tienen que cada uno dar para... Ahora, ¿cuánto tiempo uno tiene que vivir en la ciudad? Dice 12 meses. Significa, 12 meses es para una persona que vino a la ciudad y decimos, mira, ¿tú qué viniste aquí? ¿Vas a vivir o no? Bueno, no sé, voy a ver. Entonces, como él dice que va a ver, si ya llega hasta 12 meses, ¿qué significa? Ya se quedó. Ya se va a quedar. Ya se quedó. Pero si esa persona, él viene y ya se va a quedar ya de una vez, aunque esté una semana, ya le obligamos a aportar para la gente de la ciudad. Dice, esta alajá aplica para la gente que aporta y para la gente que recibe. Si llega un pobre que recibe y está en la ciudad y ya se quedó 12 meses, hay obligación de ¿qué? De también darle su Si el matzot. pobre llegó y tiene 2 meses en la mano, no hay que obligación de darle, va a dejar que se muera de hambre. Hay que darle también. Ya va, porque si él va a venir a quedarse a vivir aquí, también hay que darle. Si es que nada más viene de visita, hay alajot especiales. ¿Cuánto se le da a un pobre de visita? Que se le da nada más lo del día. En cambio, aquí estamos dando que le dan para Pesach, porque es alguien que vive aquí. Pero alguien que viene de visita va a estar hoy aquí, mañana en otra ciudad. Entonces, Vamos a pasar Pesach aquí. entonces se le da cada día se le da lo del día. ¿Por qué? Porque ahí en este caso no tiene que, o sea, puede ser que mañana se vaya. Entonces, como no vive aquí, no tiene obligación de darle todo. Y si un pobre se va a una ciudad y tiene una semana viviendo en esa ciudad, ¿hay que darle? Si se queda para vivir ahí, Ya ya te sabemos dijo, que Pero se sí, va a él no vivir. lo acaba de sabe, decir él no que lo sabe sí. si se va a quedar a vivir ahí. Entonces, en este Si caso, le sale otro trabajo mejor, se va. Ya, por día. ahí hay obligación de darle cada día. Hay una alhaja, ya va, no nada más en Pesach, todo el año. Un pobre que llega a la ciudad, aunque no viva aquí, hay obligación de darle cada día. Sí, siendo pobre. Cada día, ¿cuánto hay que darle? Lo del día. 2 sudot de pan. Ahora en Pesach, 2 matzot cada día. Se le da cada día para la comida del día. Ahora, si vive en la ciudad, como dijimos, se le da para qué? Se le da para todo Pesach. Ahorita, hoy en día, dice, se acostumbra que tanto los que aportan y tanto los que reciben, con 30 días. Significa que si es a 30 días, hay que darle, como dijimos, siempre y cuando que... o sea, eso significa darle de un principio, pero darle el día lo que tiene que comer, eso a cualquier pobre que está en la ciudad, aunque vino de visita, hay que darle lo de ese día. Ahorita, ¿cómo se calcula eso? ¿Cuánto tiene que dar cada uno? ¿Por cabeza o por dinero? Entonces dice Por cabeza, el ¿no? Prime Gadim que eso se calcula cada persona cuánto dinero tiene y según es lo que tiene que aportar. O sea, no va a ser igual una persona que él tiene muchos ingresos que alguien que está mediano. Entonces Claro. no todos tienen que aportar por igual. El Betín se fijaba cada persona según sus ingresos. Mira, tú tienes que dar tanto. Claro. Y así pueden darle a todos los pobres de la ciudad que tengan sus matzot. Ahora, una persona que dice no, él trata de hacerse el que como Sí, ay. y no quiere dar él. Dice que hacía, es un pecado. ¿Por qué? Porque los pobres si se van a quedar con hambre
él va a estar en su casa comiendo y los pueblos van a estar llorando sin comer, Claro. lo no es muy grave. Por eso uno tiene que estar pendiente y también darle a los que todos tengan así todo el como él, año, si es necesario. todo el año. Y Claro. por más razón empieza que es un día festivo y que los gastos son más altos. Porque todo el año un pan no es tan grave. Pero en Pesaj que son gastos más elevados Ahí y es sí. más difícil conseguir. Necesita y es un vino, día necesita festivo. mazá, necesita... Matzá y todo, y también es festivo, es una fiesta. Claro. Entonces, por eso hay obligación de darle y aportar, fijarse cada uno lo que tenga. Y hay que saber que hay personas que vienen a pedir, pero hay personas que tienen vergüenza de pedir. Sí. ¿Por qué? Porque antes tenían y ahorita no tienen vergüenza de pedir. Entonces en este caso también es que hay obligación de ir, estar pendiente Y hay- quién necesita para darle. Hay Pero lo va a ser. contrario, gente que tiene y pide. Pero va a ser, ¿no, Ra? Le quitan a los pobres. Es un pecado, eso que es muy grave. ¿Por qué Lo es muy están grave eso? haciendo, lo hacen. ¿Qué dice la Gemara? Dice una persona que él pide y no necesita, al final ¿qué va a Lo va a pasar? Termina pidiendo. Va a necesitar de verdad. Sí. Por eso hay que tratar de qué, de no pedir cuando Sin uno, si necesidad. uno puede, que no lo Claro. pida. Hay de todo. Dice 6bet, vamos a terminar 6bet, en Noflim al Penem Bekol Jodesh Nisan. En todo el mes de Nisan no se hace Tajanún. ¿Por qué no? Por cuanto que en el mes de Nisan, los primeros 12 días, era el primer día de La Nisan que era inauguración de... la inauguración. Los primeros 12 días, cada presidente de tribu trajo su corbán. Y durante todos los días así era. Después ya tenemos 12 días. Después tenemos el día 13, que es un día después de toda la inauguración. Después tenemos 14, que ¿qué es? Corbán. El Corban Pesach. Después tenemos los 8 días de Pesach. Pues ya estamos a 22 del mes. La Por cuanto mayoría. que tenemos mayoría del mes con Kedushá, ¿qué hacemos? Hacemos todo el mes Kadosh. Tampoco sí se necesita dejar pues. Muy bien, dice el Shulchan Aruch, en mitanimbo, no se hace un ayuno las kirbet zibur en público. De abejorot, y no se ven nombrim sin katejá, beshada minjá, no se dice katejá, ven más pidimbo, no se hace desped, no se hace ayuno en público, y nada más los bejorot hacen ayuno en víspera de Pesach, que este año se adelanta un día antes y es el jueves. Dice vegamen nombrim sidukadi, no se ¿Cae el sidukadi. viernes este año? Shabbat la noche pesa. Chapana, ¿no? Noche Motzai de Shabbat. Had. No Explicándotelo entre nosotros. en tu idioma. El idioma es nuestro. Almuerzo antes de que fuera a las 11. 10. Sábado a las Antes de las 10. Antes de las 10, vamos a tener que hacer shahid muy temprano. Claro, y dígame una A las cosa. 7. que te Por ahí filo antes, vamos El a mes hacer de el cálculo porque en verdad sí. Hay que terminar, antes de las 10 hay que terminar de comer el pan. Sí, está en la casa máxima a las 9 corriendo. 9:30 o sea, lo más tarde. Claro, yo le tengo que hacer Nada una... más comer pan y después seguir la sudada y no, pero por lo menos el pan que termine de comerlo a esa hora. Yo tengo que hacer una mismará de los 10 meses y medio en Nisan. Mismará únicamente. ¿Se puede hacer o no? Mejor hacerla después. Pero, ¿qué lo va a dejar? 11 meses y medio en Gilgul. Hay que analizar ahorita el caso, lo analizamos después. Pero no se hace espedim en el mes de Nisan. Y dice Gabriel Sidukadim Kol Nisan, Benagushim Tanim Tanit Klal. Los ashkenazim acostumbran que no hacen ningún ayuno, afilu Yom Shemet Babimo, aunque sea el ayuno de la Najalá de su padre o de su madre. Con razón. A Baltanit Halom, un sueño de un malo que tuvo y quiere hacer un ayuno, No, Mitanim. Ven hombre mismore toda, no se dice mismore toda, ven el Japay Bram Naseach, ven el Pesach, Yom Tov. En víspera de Pesach no se dice mismore toda. ¿Por qué no? Porque no se hacía el corbán de toda, ¿no? Todos los korbanot de Bet HaMikdash, Ajá. habían korbanot de animales, Sí. habían korbanot de palomas, Ajá. y habían korbanot de harina, que eran panes. Sí. Todos los korbanot de Bet HaMikdash de harina eran matzah. Ni uno era hametz. ¿Qué significa? No dejaban fermentarlo y uno lo hacían. Pero el korban toda se hacía algunos panes de hametz y algunos panes de matzah. La mismole toda que es como un korban toda. En víspera de Pesach no podían hacerlo. ¿Por qué no? No van a poder Claro, comerlo. no puede comer. Pues por ese motivo, algunos, Shabbat, ¿por qué no se dice? algunos acostumbran no dice mismole toda. Shabbat, ¿por qué no se dice? Igual no se puede hacer korban toda en Shabbat. No se puede hacer corbán en Shabbat. Porque en Shabbat no se puede hacer korbanot obligatorios, no los opcionales. Nosotros pero los decimos, privados. en Caparar Shabbat, el último paso de la cuna era de nada, mismo letoda. Sí, hay que saber que, o sea, lo que está prohibido es el corbán. Decir un mismo agradecimiento, no hay problema. Por eso es costumbre, no es prohibido. Había Costumbre, algunos ya. que acostumbran a no decir mismo toda, porque no es una prohibición. Ajá. Al final de cuentas, ¿qué estoy haciendo?
agradeciendo a Hashem. Sí, Tehillim. No es un Teilim, nada más que es como que un remes, una insinuación de qué? Del Korban que tenían en Bet HaMikdash. Noagim learbot k'tzat v'achila v'shtiya b'yom ha'chal ha'chag v'hu yisluchal. Se acostumbra de comer más el día después de Pesach, que es que Istruhal, un día después, Limona es Motzai, pero también un día después, la verdad es muy interesante, Después pesa. porque aquí el Rabá, apenas estamos empezando la Serajot de Pesach, ¿y qué nos trae ya? Que ya termina Pesach, ya va, no hemos todavía ni empezado Pesach, y nos trae una alajá de qué? De comer después de pez. Después de Pesach, nos viene a decir, mira, tienes que saber que todas las alajot de Pesach, uno se emociona, ves, pasa Pesach, y uno con qué se queda, con nada. Dice, mira, tienes que tratar de Pesach aprovecharlo. No solamente que pase y se terminó, que te quede algo espiritual, una elevación, algo extra. Acuérdate que va a terminar Pesach, te dice, mira, va a llegar un momento que va a terminar. Así que trata de que no sea solamente un yugo, una carga, sino que sea algo que lo aproveches, que sea algo que lo disfrutes y que en verdad te quede una marca, que te eleves un poquito más con esta festividad de Pesach. La noche de limones es